y asincrónica. Es decir, que en Moodle también van a encontrar estos cursos y unas pequeñas tareas muy breves para que ustedes logren como retroalimentar, ¿cierto?, esos conocimientos que tienen y que de alguna manera obtienen en estos encuentros. Asimismo, van a encontrar artículos e imágenes donde pueden profundizar acerca de esta información. También tenemos un grupo en WhatsApp, del cual ya le vamos a pasar el código QR para que lo tengan en cuenta. Aquellas personas que no están en el grupo de WhatsApp, es muy importante que estén ahí para que cualquier indicación que se les esté dando se hará mediante ese grupo. Ok, listo. Entonces, ahora sí, les comento, chicos, que hay que tener en cuenta las fechas como tal para estos encuentros. El primer del curso de Educando en la Empleabilidad. El primer encuentro, pues, es el día de hoy, 15 de noviembre. El segundo encuentro va a ser el día 22 de noviembre, es decir, de hoy en 8. También por la plataforma de Teams. Igual, pues, la información y el link de ingreso también será digamos, enviado por el grupo de WhatsApp. Y ya el tercer encuentro de este curso va a ser el día 29, también es un miércoles, también por la plataforma de Teams a las 7 de la noche. Entonces vamos a dejar unos minuticos aquí el código QR para aquellas personas que no estén en este grupo de Moodle, de WhatsApp, se puedan inscribir a ellos, tener acceso a ellos y cualquier indicación, cualquier tal vez problema que se les haya presentado a algunos estudiantes con la plataforma de Moodle, que no les aparezcan disponibles los cursos, entre otras dificultades que tal vez estén teniendo con esta plataforma, es necesario que nos lo hagan saber por ese grupo. Entonces ahí pueden leer el código QR. Antes de iniciar, quisiera saber, ¿les aparece el chat? No tenemos problemas con el chat el día de hoy. Aparece. Revisan, por favor. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se aparece? Aparece cada. Aparece, ok. Regálenme un segundo. Bueno, chicos, entonces mientras solucionamos esto, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? Una actividad para tal vez saber esos presaberes que tenemos acerca de la empleabilidad, ¿cierto? Es muy importante conocer acerca de la empleabilidad, muchísimo más desde la academia, desde la universidad. Muchos estudiantes a la hora de egresar no conocen ciertos términos o no conocen aspectos muy relacionados con el ejercicio laboral, con este ejercicio del mercado laboral. Es muy importante que desde la academia se fortalezcan todos estos conocimientos, ya sea personas que están a punto de egresar, como a egresados que tal vez no cuentan con estas fortalezas, con estos conocimientos. Entonces, esto lo vamos a hacer mediante una pequeña actividad. Queremos conocer cuáles son como estos presaberes que tienen ustedes acerca de pequeños conceptos que son muy utilizados en el mundo laboral. Entonces, vamos a hacerlo mediante una ruleta que se llama el ABC de la empleabilidad. Aquí vamos a utilizar la ruleta y según el término que nos salga, queremos que por favor, mediante el audio, por favor, participen y nos digan acerca de cuáles son como aquellos conocimientos que tienen de ese término, si saben qué significa, si no saben qué significa, entre otras cosas. Entonces vamos a... ¿Les sale la palabra que se escoge en la ruleta? ¿Qué palabra salió? Empleador. Empleador. Empleador, ajá. ¿Conocen o tienen algún conocimiento de qué es esta palabra? ¿Qué significa? ¿Qué hace referencia?
cualquier conocimiento que tengan. Si no tienen conocimiento, igualmente no lo pueden hacer saber. Básicamente es como la persona o empresa que realiza la contratación para realizar algún servicio. Exacto, muchas gracias Valeria por participar. Es esta persona, ¿cierto?, que contrata o que tiene a cargo unos empleados, ¿cierto? Entonces ese va a ser de cierta manera como la empresa o como el jefe, podemos entenderlo de esta manera, que va a contratar a un empleado. Muy bien, ahora, ¿cuál cayó? ¿Sí les sale? Listo, chicos. ¿Cuál fue la palabra que seleccionó como tal la ruleta? Prorrogar. Prorrogar. Ok. ¿Tienen algún conocimiento de esta palabra? ¿La qué significa? Es como el plazo que se da para continuar con algo, ¿no? Con una actividad. ¿Ah? Es como, básicamente es como aquella extensión o continuidad, ¿sí? Como aquel plazo o extensión de una actividad. Esto se da mucho en los contratos, entonces existe una prórroga de contrato. Es decir, se extiende este contrato bajo unas condiciones. Muy bien, muchas gracias, Elisa. Sí. Ahora sí, ¿qué palabra salió? Indemnización. ¿Y qué pueden entender en relación a ese término? ¿A qué lo asocian tal vez en el mundo laboral ustedes? Es dar una cantidad de dinero como para reparar algún daño. Exactamente, ¿cierto? Entonces, ese es un, sí, básicamente lo que dijo la compañera, es una cantidad de dinero, es un monto que se da, una remuneración que se da en búsqueda o con objetivo de mitigar de cierta manera o de reparar, ¿cierto? Un daño que se haya realizado por alguna de las partes del contrato. Ok, y ahora nos salió contrato. ¿Qué entienden ustedes por contrato? Que es uno de los temas como bases que vamos a tratar el día de hoy. Es como un acuerdo entre dos partes. Exactamente, básicamente es eso, ¿cierto? Entonces, es un instrumento que se usa mucho en el mercado laboral para acordar ciertas normas, ciertos deberes y ciertos derechos por dos partes, ¿cierto? Va a ser una parte la que va a ofrecer el servicio y otra parte la que va a recibir ese servicio. Ambas partes van a contar con deberes y con derechos que deben cumplir y se van a ver estipulados en este contrato. Muy bien, entonces, muchísimas gracias por la participación en la actividad. Vamos ya, si va vamos a dar inicio a los temas. Ok, ahora algo muy importante y para tener como base a lo que vamos a hablar el día de hoy es que hay que saber diferenciar cuáles son los contratos de trabajo o contratos laborales y cuáles son aquellos contratos por prestación de servicios. Son dos cosas totalmente distintas y que tienen ciertas estipulaciones distintas. Entonces, en los contratos de trabajo estamos hablando básicamente de estos términos que ya tocamos, ¿cierto? Entonces, va a haber un empleador, va a haber un empleado o trabajador. Esos son los términos que vamos a manejar. Y en el contrato de prestación de servicios va a haber un contratista y un contratador. Entonces,
la persona que va a ofrecer el servicio se puede llamar contratista, se puede llamar profesional independiente, ¿cierto? Y van a haber ciertos aspectos diferentes, como puede ser que en el contrato de trabajo el trabajador o empleado va a estar bajo una subordinación. ¿Qué quiere decir? Que va a haber alguien que le va a dar órdenes, ¿cierto? Que va a tener que seguir órdenes de alguien en un rango un poco más alto. Asimismo, va a tener unas obligaciones con esta persona que debe seguir y va a tener un reglamento que también debe como hacer caso a esto. En cambio, el contratista en la prestación de servicios, va a trabajar de una manera autónoma, es decir, va a tener las decisiones de cómo va a realizar su trabajo, en qué tiempo, y va a tener un poco más de independencia de la empresa. Otra cosa a tener en cuenta es que en el contrato de trabajo, el empleado va a obtener de la empresa todos los recursos que sean necesarios para que él pueda realizar su labor, ¿cierto? Y ahora, en el contrato de prestación de servicios, el contratista, la persona que va a realizar el servicio de manera independiente, tiene que brindar todos los recursos que se necesiten para su labor. Va a ser de una manera independiente. La empresa en sí no tiene como que brindarle esos recursos. Ahora, al empleado en el contrato de trabajo, lo que se le va a remunerar es llamado salario, ya que tiene una vinculación a la empresa. En el contrato de prestación de servicios, esto se va a llamar honorarios. En el contrato de prestación de servicios, aunque le va a prestar el servicio a una empresa, él no está totalmente vinculado a esto. No tiene que seguir de cierta manera como sus normas, no tiene que adherirse a horarios, no tiene una obligación como de usted tiene que seguir este horario y tiene que cumplir su tarea en estos mismos horarios. No, él tiene más autonomía de cómo realizar su tarea. En cambio, un empleado en el contrato de trabajo sí va a estar dependiendo de esos horarios que se le reglamente. Ahora, el empleado en el contrato de trabajo va a estar regido o va a tener acceso a unas prestaciones sociales, ¿cierto? En cambio, en el contrato de prestación de servicios, un contratista va a ser autónomo de sus prestaciones sociales. La empresa no va a tener que pagarle o cotizarle esas prestaciones sociales, sino que él mismo tiene que cotizarse todas estas prestaciones o seguridad social. Entonces, esto es muy claro para tener en cuenta, ya que todos los tipos de contratos de los que vamos a hablar o a los cuales vamos a profundizar en esta capacitación van a pertenecer a los contratos de trabajo, a los que se rige un empleado y un empleador. Ok. Ahora, para que exista un contrato, sí o sí tiene que tener 3 componentes esenciales. Si un contrato tiene esos 3 componentes, se puede decir que es válido. Entonces, el primer componente que tiene que establecer un contrato es que exista una prestación de servicios, que en este se establezca que una persona, ¿cierto?, va a prestar sus servicios y cuál va a ser esas obligaciones que va a tener dentro de la empresa. Como segundo requisito o componente es que va a existir una subordinación. Como ya lo había dicho anteriormente, la subordinación es que el empleado va a estar ligado a cierto dominio por parte de una empresa, por parte del empleador. Va a tener que seguir órdenes, va a tener que seguir todos esos reglamentos que impone la empresa, un horario, etcétera. Entonces van a haber como roles distintos, donde uno va a estar más subordinado que el otro, es decir, por debajo. Entonces, eso es muy importante. Esta relación de subordinación se tiene que ser continuada durante todo lo que dure el contrato o todo lo que dure esta relación laboral. Y como tercer componente tenemos la remuneración. Es decir, en el contrato de trabajo tiene que estar estipulado el salario al cual va a acceder esta persona como remuneración de los servicios prestados. Entonces, esos son los 3 componentes más básicos que debe tener cualquier contrato. Cuando se establezca este acuerdo, ¿sí?, en el cual se esté pues pactando la prestación de un servicio y tenga esos 3 componentes, se sabe que estamos bajo un contrato laboral o un contrato de trabajo. Bueno, también es muy importante que al momento de ustedes como tal, digamos al momento de realizar un contrato, de presentarse a una vacante, es muy importante que tengan en cuenta esos aspectos al momento de, digamos ya, antes de firmar como tal ese contrato. Primero es muy importante que ustedes verifiquen que los nombres estén bien escritos. Conforme pues también es muy importante que digamos el nombre completo y el número de documento estén totalmente legibles, igual como se encuentra en el número en la cédula de cada uno de ustedes. Asimismo, es muy importante que puedan, digamos, evidenciar la dirección, aquellos números también de teléfono,
pues ya sea teléfono fijo o teléfono móvil. Asimismo, hay que verificar si la persona o el empleador es una persona jurídica. También es muy importante la razón social. ¿Qué es la razón social? Es el nombre con que una entidad o una sociedad mercantil como tal está registrada legalmente. También es muy importante que puedan encontrar ustedes en ese contrato el NIT de la empresa, la dirección de la empresa, el lugar en el cual ustedes van a realizar o a prestar como tal sus servicios. Eso es más que todo teniendo en cuenta que hay, digamos, sucursales de esa empresa. Asimismo, pues el nombre y la identificación del representante legal de la empresa a las cuales ustedes pues van a acceder y van a empezar a trabajar. Asimismo, es muy importante especificar cuáles son aquellos, digamos, que en ese contrato puedan observar ustedes las causales de la terminación de contrato. Es decir, que si en algún caso muy remoto pueda, digamos, suceder algo y te van a despedir a ti, es por lo menos que tengan en cuenta, bueno, te vamos a despedir por esto y esto. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta como todos esos términos que van a encontrar en el contrato para que, digamos, tener en cuenta este tipo de situaciones que se pueden presentar. ¿Listo? También es muy importante que en ese contrato esté establecido los horarios que ustedes van a laborar en esa empresa, es decir, los horarios semanales, los horarios diarios o también pues aquellos turnos extras. También es muy importante que ustedes puedan evidenciar cuál va a ser ese periodo de vacaciones que van a tener como trabajadores de una empresa. Y asimismo, pues que claramente haya como la debida firma por parte y parte. Quisiera conocer tal vez de parte de ustedes, chicos, ¿ustedes conocen qué es una persona jurídica y una persona natural? Sí, no, ¿quién nos quiere aportar? Yo la verdad no sé. Ah, ok. Entonces, La explico. jurídica es la empresa. Ok, sí, una persona jurídica se entiende, ¿cierto? Como una empresa, entonces no es un ciudadano específicamente, sino todas estas obligaciones que sí tienen, obligaciones, derechos y deberes que tienen por cumplir, los van a cumplir mediante una persona jurídica o mediante representando una empresa. Ahora, nosotros que, digamos, vamos a ser empleados, somos personas naturales, que también tenemos que obtener, prestar unos deberes, ¿cierto? Y recibir unos derechos. Sin embargo, todo esto se va a dar en función de nuestro nombre. Sí, entonces yo lo voy a hacer como obligación propia de una persona, de un ciudadano con tal nombre. En cambio, la persona jurídica pues ya va a ser representando como una empresa, para que les quede claro ahí. Ok, ahora vamos a hacer una actividad, a ver si nos quedó claro un poco acerca de esos conceptos que les dijimos, ¿cierto? Entonces, para esto, vamos a la música. Ya les comparto un documento. Bueno, les voy a compartir un tipo de documento, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuáles son las partes de este tipo de documento y ahí mismo van a aparecer unas partes que están como censuradas, como que no salen o incompleto este tipo de documento, ¿cierto? De contrato. Entonces, de acuerdo a lo que ya establecimos, de las tres cosas básicas que tiene que tener todo contrato y lo que mi compañera Zulay les explicó acerca de cuáles son esos componentes o aspectos a tener en cuenta que todo contrato debería tener, contrato escrito. Ustedes nos van a ayudar a descifrar qué es lo que falta, qué parte está faltando, ¿cierto? Entonces ya les comparto el documento. Ok, ya lo están verificando. Entonces podemos ver que es un contrato individual de trabajo a término fijo. Ya nos dicen el tipo de contrato al que es, ¿cierto? Ya ahorita más adelante les vamos a explicar un poco más acerca de estos tipos de contrato.
Arribita podemos ver que se da toda la información que mi compañera dijo que tiene que estar, ¿cierto? Entonces el nombre del empleador, este representante legal que existe, el nombre del empleado y el cargo a desempeñar, otras cosas. El lugar en donde el empleado va a desarrollar sus labores, eso es muy importante que se estipule dentro del contrato. Cuáles van a ser las funciones, ¿cierto? Que el empleado va a tener que cumplir durante su contrato laboral. Los elementos que va a tener que suministrar, las obligaciones, y aquí hay un espacio. Entonces ahorita sigamos leyendo a ver qué falta. Entonces, las obligaciones del contratado, que son todas aquellas responsabilidades que tienen que cumplir este contratado. El periodo de prueba, hay contratos que tienen periodo de prueba, entonces si existe un periodo de prueba, cuánto tiempo es este periodo de prueba. Las causas del despido, como dijo mi compañera, tienen que estar establecidas, ¿cierto? Para que no existan como estos despidos injustificados que pueden ser causa pues, de ciertas vulneraciones de nuestros derechos y pueden concurrir en indemnizaciones. Y aquí podemos ver que hace falta otro elemento. Acá ya por último nos establece el trabajo extra, si es necesario como cumplir con un horario extra, un horario. La compañera Wendy alzó la mano. Coméntanos. Yes. No es por dar algo que le falte, solamente que en la fecha de que dice para completar el final, dice 200 y pues se supone que ya estamos en el... O sea, entonces eso pues está mal, pues empezando por ahí. Ok, Porque ya sería, la fecha. pues se supone que solamente debería ser 20 y no 200 para completar. Ok, muy bien, muy observadora. Muchas gracias, compañera. ¿Sí me hice entender? Ok. Sí, sí que hay un error ahí. Muchas gracias. Ok, aquí hace falta otra parte. Como decimos, tenemos el trabajo extra, si es necesario cumplir con algún horario extra, el horario al cual va a estar establecido, el cual se establece durante su labor, la afiliación y el pago de seguridad social, que también tiene que estar estipulado en ese contrato, ya lo que es prestaciones sociales y seguridad social va a estar explicado en nuestro segundo encuentro, para que estén pendientes. La prórroga, que fue algo que ya hablamos, y modificaciones que se hacen, la firma, todo eso, perfecto. Entonces, de lo que hablamos, ¿qué creen que le falta? De esos aspectos importantes que nosotros pudimos como ya hablar y contrastar un poco. Ahí nos faltan dos cositas. ¿Qué más vieron que nos falta? Falta algo muy importante. ¿El sueldo? El salario, ¿cierto? No hay que firmar ningún contrato sin que nos estipulen cuál va a ser el salario que vamos a ganar. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Exactamente, uno de los elementos que falta es que se estipule cuál va a ser el salario. Y nos faltaba otro. ¿Alguien más quiere participar? Acá nos dice que es un tipo de trabajo a término fijo, ¿cierto? Entonces, otra cosa que nos podría estar faltando, ¿qué sería? Aquí. La otra cosita que nos está faltando es que nos diga a qué término va a estar nuestro contrato. Si dice que es a término fijo, es decir, que me tiene que decir o estipular cuál va a ser la duración de ese contrato. Y pues eso hace falta ahí. Y aquí. Entonces, ¿cómo lo podemos observar? ¿Se están viendo la pantalla? Si ven las diapositivas, ¿Ven las chicos, diapositivas o siguen viendo el todavía ven contrato? documento. Sí, se puede ver el documento, solo el documento. El documento. Ok, ya regalamos otro. Ahora sí ven las diapositivas. Ok. Sí, las diapositivas. Entonces, esto es como la solución de la actividad, ¿cierto? Entonces, por una parte, lo que está resaltado en amarillo es el término del contrato. Como bien lo comentó mi compañera, es algo muy importante que debe establecerse durante los contratos laborales. ¿A qué término va a ser ese contrato? Si va a ser a término fijo, como lo decía el título, quiere decir que nos tiene que decir
cuánto tiempo va a durar, ya se tiene que estar establecido ese tiempo. Entonces, el presente contrato tendrá un término de duración de, y ahí tienen que ir pues los meses o los años que va a durar este contrato, ¿cierto? Ahora, por otro lado, como lo explicó nuestra compañera, también hacía falta algo muy importante que es súper necesario y fundamental, como lo es el salario. Que está establecido cuál es el tipo de salario que se le va a cancelar o que se le va a retribuir a un trabajador. Si va a ser el salario mensual, qué cantidad de salario va a ser, en qué días tal vez se le va a entregar este salario, entre otras más especificaciones que están muy asociadas a esta remuneración económica que va a obtener el empleado. Ok, chicos. Entonces pasamos ahora sí a hacerles una explicación de cuál es. Buenas noches. Listo, profe. Okay, buenas noches. Entonces, ¿cuáles son los tipos de contratos laborales que existen? Existen dos como clasificaciones generales, ¿cierto? Entonces, como primera clasificación tenemos los contratos según su forma, que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, los contratos según su forma, existen dos tipos de contratos, el contrato verbal y el contrato escrito. El contrato verbal es aquel contrato en el cual no existe como un documento o un papel, ¿cierto? Que verifique en físico que existe un contrato. Sin embargo, sí es totalmente válido que se haga un contrato verbal y debe tener las mismas obligaciones y se deben como seguir, cumplir los mismos derechos al empleado. Entonces, ¿cómo se hace el contrato verbal? Se hace de manera, obviamente, comunicándolo verbalmente, pero tiene que tener los mismos como fases o los mismos requerimientos que tiene un contrato escrito normal, que fue las que vimos anteriormente. Estos tres componentes que son totalmente fundamentales. Si durante este contrato se especifica cuál va a ser la labor que va a cumplir la otra persona, cuál va a ser este préstamo de servicio de cierta manera, si también se logra identificar que hay un jefe, sí, y que hay otra persona que va a tener que asumir el rol de empleado, que hay una subordinación, y si a su vez también se establece un salario o una remuneración, ahí hay un contrato. Hay un contrato laboral válido y con todas sus como componentes que según el Código Sustantivo del Trabajo lo establece como un contrato de trabajo, ¿cierto? Sin embargo, que pueden haber algunas desventajas, como lo es de que el que sea verbal y que tal vez haya algún tipo de malentendido o haya un despido justificado, entre otras cosas, pues no haya como esta parte escrita, ¿cierto? No esté como esta verificación de esto fue lo que pactamos, esto fue lo que dijimos en ese día. Sin embargo, hay muchas maneras que un abogado puede utilizar para descubrir o para ayudar a que se cumplan esos derechos de las personas. Entonces, si se pactan, existen muchas maneras y muchos escenarios en donde se pactan esos contratos verbales. Cabe hacer como una aclaración. Solo los contratos que se pueden hacer de manera verbal son contratos a término indefinido. No se puede hacer ningún tipo de otro contrato. Ahora, los contratos escritos son estos que ya conocemos, que obviamente hay un documento, que hay un papel, que nos va a describir cuál fue el acuerdo que se dio entre dos personas, ¿sí? Entre una persona jurídica o natural y una persona natural. Entonces, todos estos aspectos que ya hablamos, todos estos tres componentes esenciales y los otros que comentaba mi compañera, son sumamente importantes que se establezcan en este contrato. Tiene que tener todo esto como muy delimitado el contrato, lo cual nos va a ayudar a que de alguna manera no haya como una vulneración de derechos, no haya como un peligro existente de cierta manera en que no estemos como que cumpliendo ciertas obligaciones, en que de cierta manera se nos quiten algunos derechos, entre otras cosas. Cosa muy importante es que siempre tiene que estar la firma de las dos partes involucradas en este contrato para que ese se considere totalmente válido. Ahora bien, ok, ahora como les hablaba, existe otro tipo de contrato según su duración. Entonces, según su duración, como primer tipo de contrato que podemos establecer está el contrato por obra o labor. ¿Cuál es el contrato por obra o labor? Es aquel que se da solo para que se cumpla una labor. El contrato va a acabar apenas esa labor se concluya. Este se ve muchísimo en los contratos para construcciones, ¿sí? Entonces, apenas termine la construcción, se acaba ese contrato. También se ve, digamos, para las personas, no sé, en la televisión que tienen producciones audiovisuales, entonces que están haciendo
una novela o algo así. Entonces, cuando acabe esa novela, cuando acabe cierto capítulo, hasta ahí, como que de cierta manera llegó el contrato. Esto se puede, tal vez, esto es muy similar al indefinido. Sin embargo, no es necesario que sea un indefinido, ya que el indefinido tiene una extensión de tiempo mayor. En el contrato de obra labor no se especifica o no se necesita tanta amplitud en el contrato, sino se lo va a hacer por esa labor en específico. Por ejemplo, si necesito un consultor de marketing porque alguien quiere sacar una crema dental nueva para cierta población, entonces necesito hacer una encuesta de marketing. Te voy a contratar para que hagas esa encuesta de marketing para esa crema dental que quiero sacar, solo para eso. No necesito un indefinido en donde tengas que hacer más encuestas o donde, ay, necesito sacar otro producto, necesito que hagas esta encuesta. No, solo va a ser para este labor en la cual te contraté y apenas acaba esa labor, el contrato sea como concluido. Ahora bien, tenemos un segundo tipo de contrato, que es el de término fijo. Este contrato de término fijo es el cual tiene un inicio y tiene una fecha en la cual se establece el fin pues, de este contrato, ¿cierto? Entonces es muy importante, ya que pues, va a establecer cuál es el tipo de contrato o cuál es la duración de este contrato. Aquí es muy importante tener en cuenta que este contrato solo se puede, esta relación laboral solo puede durar 3 años, no se puede establecer durante más tiempo. Se puede este contrato prorrogar o se puede extender, sin embargo, solo se puede hacer si la labor, digamos, un contrato ha sido menor a 1 año, entonces lo puedo extender 3 veces, para que a la suma de todos esos años no me vaya a dar más de 3 años, que es como lo que se busca y lo que se establece durante esta reglamentación. Listo. Asimismo, también tenemos el contrato de término indefinido. El término indefinido, pues no, digamos, no está como tal estipulada o no hay una fecha como tal de culminación o terminación de ese contrato. Es decir, cuya duración no ha sido expresadamente estipulada o no resulte pues de manera de naturaleza, de la obra o del servicio que debe ejecutarse. Puede hacerse de manera escrita, pero también se puede hacer de manera verbal. Es muy importante que tengan en cuenta que una de las mayores características es la estabilidad que ofrece como tal al trabajador y también precisamente porque no tiene como tal una fecha de expiración. El siguiente es el contrato de aprendizaje, que es lo que nosotros conocemos como las prácticas formativas o también las pasantías que realizamos en una empresa. Sí, es aquel que mediante el cual una persona natural realiza una formación teórico-práctica en una entidad correspondiente a la carrera como tal de cada una de las personas. En este caso, las empresas, digamos, hacen un pago de la mitad del salario mínimo, es decir, del 50%. Y pues que no puede ser también superior a 2 años. Y ya pues el último sería el contrato temporal, ocasional o accidental, que según el Código Sustantivo del Trabajo, pues define el trabajo ocasional, accidental o transitorio como aquel no mayor de 30 días y cuyas labores pues sean limitadas más que todas las actividades normales del empleador. En ese tipo de contrato de ocasional o accidental, un ejemplo podría ser, por ejemplo, yo tengo una clínica y necesito contratar a alguien para que me haga un mural en el frente de la clínica. Lo voy a contratar para eso por un contrato, mediante un contrato ocasional, ¿cierto? Ya que esta labor que esta persona me va a prestar a mí como empresa no tiene nada que ver con las labores que mi empresa ofrece. O sea, no tiene nada que ver con lo que yo ofrezca en la clínica. Él va a hacer una obra aparte que no hace parte de la rutina de mi empresa. Entonces, por eso es un tipo de contrato temporal u ocasional y que va a ser un periodo bastante corto que no se puede extender, como a 3 meses. Ahora bien, en los tipos de contrato de aprendizaje, este tipo de contratos lo usa mucho lo que es el SENA, ¿sí? En el cual vincula a estudiantes, los vincula como aprendices en una empresa. Entonces, aquí es muy importante, ya que eso le va a ofrecer muchos beneficios a los estudiantes y a las empresas en sí. Ahora con las nuevas leyes que se están estableciendo y con todo esto de la reforma, se busca promover el contrato juvenil, ¿cierto? Que se contraten todas estas personas juveniles y esto le trae muchos beneficios tanto a la empresa, que como bien les saben, como que les llega cierta retribución, les llegan ciertos como bonos o ciertos pagos, por la cantidad de estudiantes o la cantidad de personas jóvenes entre ciertas edades que no pasen de los 28 años en que contraten.
Entonces, la empresa en sí se va a beneficiar de contratar a gente joven y eso es lo que se busca promover para, de cierta manera, mitigar todo esto del desempleo juvenil. Y esto es sumamente importante pues para los jóvenes ya que les va a permitir tener espacios de práctica, ¿cierto? Que van a enriquecer pues sus labores. Ya desde la universidad se dan como labores, o sea, un aprendizaje más teórico y se busca que dentro de estas empresas ellos puedan tener ya un aprendizaje muchísimo más práctico que enriquezca pues todo este conocimiento como integral que se necesita durante su proceso formativo. Em, ok. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad donde por favor necesito su participación, que participen mediante el audio, por favor. Entonces vamos a leer este pequeño como fragmento de un contrato y ustedes me van a adivinar, si de cierta manera ayudar a descubrir qué tipo de contrato es, ya teniendo como establecido los tipos de contrato que les hablamos, ¿cierto? Teniendo como base que todos esos son contratos escritos, o sea, según su forma, va a ser contratos escritos. Ahora vamos a delimitar qué tipo de contrato es según su duración. Entonces, les damos tiempito para que lo lean y seguir ahí como con lo que dice, con lo que establece este tipo de contrato y nos hagan saber por el audio a qué tipo de contrato puede pertenecer. Si quieren, pueden alzar las manitos para participar y estaremos atentos. Ok, Jessica Paola Salguero, te damos la palabra. Sí, buenas noches. El contrato es de Disculpa, se nos cortó la luz, cortó. ¿Me repites, por favor? Sí, buenas noches. El contrato es de práctica. Ok, muy bien. Como lo establece el tipo de contrato, muchísimas gracias por participar. Esto sí es un contrato de aprendizaje, ¿cierto? Ya que se establece que va a haber un aprendiz y pues va a estar vinculado ciertamente pues a una empresa o a sí, a un representante legal, a una empresa que va a establecer como todo este patrocinio de las prácticas. Como se puede leer, ahí los términos que manejas de aprendiz. Entonces, en sí no va a ser como ya un tipo de empleado, sino que va a ser un aprendiz. Es importante aquí también recalcar que en estos tipos, perdón, se me fue la cámara, que en estos tipos de contrato, las personas que están realizando estas prácticas o estas pasantías, de cierta manera, van a recibir una remuneración, ¿cierto? No se le va a llamar como tal un salario, sino va a ser, ¿cierto?, como auxilio económico que les va a brindar la empresa por el hecho de realizar las prácticas. Sin embargo, pues normalmente vemos que las prácticas no es como, no existe una vinculación tal vez mucho en el mundo laboral, o no recibimos como una remuneración, ya que se vincula más la empresa con la universidad, más no la empresa con nosotros como personas naturales. Entonces, por este tipo de vinculación, pues no es necesario, no existe ninguna obligación, ¿cierto?, en que ellos nos paguen un sueldo. Entonces, de cierta manera, muchas veces estas prácticas se dan de manera gratuita. Sin embargo, si hay muchas personas a las cuales les ofrecen un auxilio, que no va a ser pues como el salario mínimo, o no necesariamente tiene que ser el salario mínimo, pero puede ser un auxilio que les va a ayudar, no solo pues 50%. Ajá, según la etapa en donde se encuentre esta persona de aprendizaje, entonces les va a ayudar con estos como recursos muy necesarios que necesita. Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad. Ok, aquí vamos a poder revisar, ya, hay otro tipo de contrato. Entonces, por favor, si nos colaboran leyendo un poco este fragmento y a qué tipo de contrato, igualmente levantan la manito y nosotros les daremos la palabra.
Entonces, chicos, según, por ejemplo, en la parte donde dice el presente contrato, ahí nos dice el plazo del contrato, ¿cierto? Entonces será de término, ajá, y continuará mientras se subsistan las causas que le dieron origen, iniciando su ejecución a partir de la fecha de firma de este contrato. Podemos mirar que se caracteriza por darnos una fecha de inicio, pero no una de final. Entonces, John Edison, por favor, ¿nos colaboras? Compañera Shirley también. Mi compañera. Término indefinido, ¿no? Término indefinido. Y John Edison, perdón. ¿Qué opinas? Es un contrato laboral a término indefinido. Exactamente, muchas gracias por participar. Es un contrato de labor, de labor a término indefinido, ya que nos va a establecer una fecha de inicio, que ahí dice que es a partir de la fecha en que se firme este contrato, pero no nos va a dar una fecha final, ¿cierto? Si fuera un contrato a término fijo, como lo pudimos ver en la primera actividad, nos va a decir, este contrato tiene una duración de, y se va a establecer ahí mismo de cuántos meses o de cuántos años va a ser esa duración. Entonces, muchas gracias. Vamos a pasar al tercer ejemplo. Ok, aquí ya está cargando. Ya. Ok. Ahora podemos ver otro tipo de contrato. ¿Qué tipo de contrato creen que es? Por obra o por labor. Por obra o por labor. Muchas gracias, compañera Valeria. Exactamente. Ese es un tipo de contrato por obra o labor, ya que como lo dice en el párrafito donde habla del plazo del contrato, nos dice que se celebra por el tiempo que dure la realización de la labor contratada, ¿cierto? Entonces ahí nos dice, no nos da en sí un plazo, pero sí nos dice que va a durar lo necesario para solamente esa obra. Y pues no va a existir en sí como una prórroga, que eso se está estableciendo específicamente en este tipo de contratos. Está muy bien. Ok. Y listo, chicos. Eso vendría siendo la capacitación del día de hoy. La compañera Jessica tiene una pregunta, ¿la escuchamos? No era para adivinar el contrato. Tranquila, si quieres no lo quieres compartir, ¿cuál pensabas que era? Pensé que, bueno, pienso que es el de contrato obra-labor. Exactamente, muchas gracias. Si es de contrato por obra labor, ya como lo pudimos leer, esto ahí pues como que nos dice que este tipo de contrato se va a celebrar solo por lo que dure esta obra o esta labor. Ese va a ser como la estipulación o como la delimitación, ¿cierto?, que se está haciendo. Ahora ya como para dar un poco de para finalizar de alguna manera esta actividad, nos gustaría tal vez a las personas que están presentes, sabemos que están presentes muchos estudiantes próximos a egresarse, ¿cierto? Entonces, no sé si tal vez tenían conocimiento acerca de estos contratos, si sabían cuáles eran los tipos existentes, como que qué era necesario, tal vez para que exista un contrato, todas estas como indicaciones que nos puedan dar desde su experiencia. Los escuchamos. Bueno, pues personalmente tenía algún conocimiento acerca de los tipos de contrato porque la profesora Shirley nos dio como una asesoría, bueno, no sé, algo así como con un abogado como especializado en la parte laboral. Y pues él nos explicó, pero aparte de contrato a prestación de servicios, no nos lo explicó mucho porque dijo que era un tipo de contrato civil y no tanto, la palabra que él usó no me acuerdo, no era tanto no era tanto laboral, sino era más civil, entonces que era diferente, bueno, y pues ya esa parte sí no, pero ese fue el como que no nos explicó tanto el de prestación de servicios, pero los otros sí más o menos, obviamente pues no tan a fondo, pero sí por encima. Ok, muchas gracias. Y como ya lo pudimos ver, pues el de prestación de servicios se da de una manera mucho más independiente, ¿cierto? Entonces se da
desde una posición más independiente a una empresa, ya no tenemos que, de cierta manera, no hay unas obligaciones claras que la empresa nos tiene que dar. Por ejemplo, prestación de servicios, la empresa no está obligada a dárnosla. Estas cosas esas delimitaciones o deberes que tenemos nosotros cuando hacemos un contrato de trabajo, como lo es aquellos deberes de los empleados, que es cumplir un horario, ¿cierto? Seguir ciertas indicaciones que nos va a dar un jefe, tal vez, o una persona que esté a cargo, cumplir unos reglamentos y unas normas muy propias de lo que es la empresa, pues esto se estipula solamente para los contratos de trabajo. La compañera Shirley nos quería comentar algo. Hola, sí. Pues Bueno. me parece muy interesante la información en el sentido de que conocemos, nos dieron a conocer qué indicaciones o qué cosas puntuales nosotros tener en cuenta al momento de realizar un contrato. Una de las cosas que se observaba era la parte de, se establecían los, ¿cómo se llama eso? Las funciones a realizar dentro del cargo, eso se establece dentro del contrato. Muchas veces cuando uno entra a trabajar no tiene ni idea de cuáles son las funciones del trabajo de uno, termina haciendo cosas que no son parte del trabajo. Entonces, gracias por esa información porque pues ya sabemos que tenemos que tenerlo en cuenta, el tipo de contrato, las horas que se establecen, las funciones que hay que desempeñar dentro del cargo. Entonces, gracias. Listo, muchas gracias por el aporte. Y sí, lo que se busca con estos espacios, ¿cierto? Es exactamente como que lo que decías, mitigar un poco este desconocimiento y esta ignorancia tal vez que tenemos de estos temas que son muy importantes y que nos competen a todos en cualquier profesión, porque al ingresar al mundo laboral es algo a lo cual nos vamos a enfrentar, mucho más nosotros que estamos próximos, ¿cierto?, a egresarnos, y algunas personas que ya están egresadas, pero siguen como tal vez desconociendo un poco de estos términos que son tan importantes para poder velar y poder de cierta manera garantizar cuáles son nuestros derechos dentro de una organización, dentro de una empresa. Entonces, eso es muy importante. Todo esto se hace desde el Código Sustantivo del Trabajo para que lo tengan en cuenta. El Código Sustantivo del Trabajo es lo que nos va a indicar o lo que va a establecer las partes justas o el desarrollo justo de todo lo que es la relación laboral. Entonces, cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes que tiene cada persona. Eso es muy importante, ya que nos va a ayudar a que sea una relación justa donde no se estén como vulnerando ningún derecho. La compañera Shirley, ¿tienes que traer la palabra? Me entró una duda, no sé si es mito o es verdad, pero una pregunta, ¿es verdad que se recomienda los contratos firmarlo con otro tipo de color de lapicero? Por ejemplo, en color azul o rojo, bueno, azul más sobre todo, y no en negro para evitar que, por ejemplo, no sé, le roben la firma o algo por el estilo, o le agreguen algo al contrato que no iba. Pues eso hace parte como, sí, como el ejercicio laboral y muchas tal vez de las falencias que hay, pero no, como tal se puede establecer negro con lapicero de tinta negra normal. Sin embargo, sí es muy, pues no es muy común que se den esas situaciones, sí hace parte como de un poco del escepticismo de las personas, pero muchas veces para la parte legal, como para que sea válido este contrato y para que sea de una manera más formal, pues se pide que se haga con tinta negra, Sí, más que todo es por la parte formal. como protocolaria, pues. Exacto. Ah, listo, muchísimas gracias. Listo, Shirley, con gusto. ¿Alguien más nos quiere dar un aporte? Tal vez algo que hayan aprendido de la capacitación del día de hoy, con qué, tal vez con qué término, con qué se quedan del encuentro del día de hoy. Si alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud, pueden alzar la manito. Si no, nos disponemos a descargar la asistencia. Y asimismo, pues también por favor vayan encendiendo sus cámaras para tomar como tal el registro fotográfico de este encuentro. ¿Listo? Ok, para el registro fotográfico, mantengan, nosotros le decimos cuando apaguen las cámaras, es que toca hacer varias tomas, entonces para que lo tengan en cuenta.
Listo, regálenos un momento mientras ubicamos como tal una buena cantidad de estudiantes o de participantes como tal. ¿Listo? Ahora sí, pueden empezar a sonreír. Regálenos otro momentito. Un momentico, tomamos el último registro. Sonría. Listo, chicos, muchísimas gracias a ustedes por la participación, por la atención y por la disponibilidad de participar en este encuentro. Nos vemos entonces pues ya la siguiente semana. Nos vemos en el segundo encuentro de la otra semana, de hoy en 8. Para el segundo encuentro vamos a tener como una persona vinculada a nosotros en esta conversación. Sí, Valeria, te damos la... Una duda, ¿en la plataforma vamos a tener que resolver alguna actividad? Sí, les recordamos que estos cursos, para que sean certificables, hay que realizar o asistir tanto de manera sincrónica como asincrónica. Entonces, en Moodle van a tener profundización acerca de estos temas que estamos tratando y van a tener pequeñas actividades para resolver. Son muy mínimas, son muy relajadas para que de cierta manera logren retroalimentar todos estos conocimientos. La compañera Wendy. Lo que pasa es que mencionaban que las clases, bueno, por lo menos esta estaba grabada, pero yo me inscribí al curso, pero la de ayer no pude ingresar, entonces no sé dónde podría acceder a la grabación de la clase. Las grabaciones van a ser subidas como tal en la página de YouTube de El PAD. Igualmente les estaremos avisando por el grupo de WhatsApp para que puedan acceder a estas, ¿listo? Entonces, no sé si todos estén ya en el grupo de WhatsApp. ¿Hay alguien de acá que de pronto no esté en ese grupo? Creo que están todos. ¿Ok? Entonces, mediante este grupo les haremos saber cualquier tal vez indicación que se dé respecto a esos encuentros, les estaremos pasando los links para que accedan de cierta manera a estas reuniones, ¿cierto? Y cualquier indicación, cualquier molestia tal vez que les esté causando Moodle, que hemos encontrado algunos casos como específicos en los cuales los cursos no aparecen, nos lo hacen saber por el grupo o por en el interno de nosotras y les estaremos solucionando lo más rápido que podamos. Entonces, agradecerles, les estaba comentando que el próximo encuentro tendremos como la asistencia de un abogado tallerista de la Agencia Pública del Empleo. Entonces, él nos va a ayudar como a comentarles acerca de todas estas prestaciones sociales, la seguridad social que es tan importante y que se da y se establece durante esa relación laboral. Asimismo, vamos a hacer como un espacio de preguntas para cualquier duda que tengan, él se las va a ayudar a resolver. Y vamos a hacer un tipo de conversatorio, entonces para que puedan participar ustedes, invitadísimos a la próxima reunión. Y nada, los esperamos. Recuerden pasarse por los cursos de Moodle de manera sincrónica. Y ya, muchísimas gracias, agradecerle por su disponibilidad el día de hoy y nos vemos en un segundo encuentro. Listo, chicos. Chao, Hasta luego, que tengan feliz noche. Gracias, hasta luego, feliz. Hasta luego.